9:34, seguimos en punto de partida, último tramo de este viernes feriado, la temperatura actual es de 11 grados, máxima 19, y así arranca este fin de semana largo. El lunes también estaremos con invitados en el estudio, aquí en vivo, con todo el equipo de punto de partida, y es momento de hablar de Palestina, Leila Vitar. Así es, nos metemos de lleno con la columna internacional y vamos a hablar acerca, de lo que está sucediendo en este momento en Gaza, particularmente la guerra en Gaza, y para eso tenemos a un invitado especial el día de hoy, a Guillermo Cabiasca, especialista en política internacional. Buen día. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, no sé por dónde querés arrancar, podemos arrancar por la historia, podemos empezar por... Estamos a contramano, del entramado mediático argentino. Entonces, sí. por donde ya venimos haciendo esto, ¿no? Esta semana con Tilda Rabi, con Melissa Trad, que habló desde Cisjordania, desde Ramalá, con Gabriel Fernández. Creo que hemos hecho un aporte a poder pensar desde otra perspectiva, diríamos desde el pueblo y desde el sur, ¿no? Así es. Podemos empezar por, ¿cómo pensás que planeó Hamás este ataque? Bien. ¿No? Porque la realidad es que fue sorpresivo. Es el ataque más tremendo para Israel, ¿no? En toda su historia, en este enfrentamiento con los palestinos. Yo creo que es el más efectivo. El más efectivo. Contanos qué sabes de eso. Mirá, indudablemente no. Me parece que en los últimos años Hamas ha venido teniendo una política que parecía... no digo sospechoso, parecía de que iba en la tónica general de la derrota. Estamos derrotados, administramos acá, no podemos hacer nada, no podemos responder. A veces venían algunas acciones de, otros grupos, la yihad islámica, que es el más conocido, claro, que tiraba unos cohetes, la Hamas decía nosotros no tenemos nada que ver, no queremos más que el Estado de Israel nos machaque y nos destroce miles y miles de personas, porque no hay que olvidarse que ante cualquier acción o cualquier sospecha, el Estado de Israel hace operaciones de castigo que siempre producen decenas o cientos de muertos, con una desproporción además muy grande, ¿no? La último enfrentamiento que había habido con Hamas, autoridad democráticamente electa en su momento, ¿no? Aclaro, en Palestina. El último enfrentamiento que había habido con Hamas había sido muy duro, pero bueno, la desproporción y los golpes para los palestinos había sido muy grande y siempre se da dentro de los territorios palestinos. Los golpes que se han dado dentro del territorio de Israel, no ha habido golpes ha habido golpes de bombazos, digamos, de acciones terroristas, como se suelen decir, explotado algún autobomba, algún hecho de ese tipo, pero nunca ha habido acciones militares que lograran entrar en el territorio de Israel. Todos estos últimos años, evidentemente, en un aprendizaje, como es lógico para una organización o para una fuerza militar, cualquier tipo de fuerza militar seria, profesional, ¿no? Yo creo que los Hamas ha pasado de ser simplemente, o sus estructuras militares han pasado de ser simplemente una guerrilla, una milicia, a tener estructuras militares profesionales, ¿no? Fuerzas militares profesionales. Las han construido este tiempo y además de construir esas fuerzas militares que probablemente hayan tenido entrenamiento profesional, se hayan entrenado con tácticas profesionales, de ejércitos profesionales, para el tipo de despliegue que realizan, ¿no? Y ya hayan planificado durante todo este tiempo, durante un periodo prolongado, una acción de este tipo. Esta acción evidentemente no es improvisada, ¿no? Claramente. Es un plan, es una hipótesis de conflicto. Es como en realidad cualquier Estado serio, digamos, tiene hipótesis de conflicto, que por ahí no son conflictos, ¿no? Y tiene conflictos. Cuando tiene conflictos, como tiene Palestina con Israel, aunque son el mismo espacio geográfico, ¿no? Indudablemente los militares, los estados mayores de las Fuerzas Armadas de cada estado tienen la obligación, si no lo tienen no son militares, digamos, la obligación de tener planes de acción. Bueno, evidentemente planes de acción que puedan ser efectivos para una hipótesis o para un conflicto. Han logrado penetrar ante un Estado de Israel con una defensa de las más afiatadas, ¿no? A nivel mundial. Han penetrado y han encontrado un momento también propicio, ¿no? Planificaron una acción que no fuera simplemente un golpe,
sino una acción de una envergadura importante, una acción que les permitió ocupar durante más de un día parte del territorio israelí, una acción que violó lo que es su defensa aérea, una acción que violó o que superó, ¿no? Porque vamos a decir, no solo que la inteligencia israelí es buena, sino que el ejército israelí es bueno y la famosa cúpula de acero es buena. Ahora bien, no hay nada perfecto, ni nada impenetrable, ni nada que nos pueda ser derrotado. Si vos lo estudias, así es la dialéctica de la guerra, ¿no? Se va de las armas, se van superando, se construyen otras. Bueno, los palestinos estudiaron eso y lo superaron. Estudiaron las defensas, estudiaron cómo se movían en los lugares en los cuales estaba el primer cinturón de defensa, estudiaron cómo es la cúpula de acero, es el famoso sistema de defensa aéreo, cómo poder superarlo, y bueno, y en un momento propicio en el cual en Israel hay un gobierno llamémoslo ultraconservador, ultraderecha, que a su vez tiene un conflicto interno y que a su vez estaba muy enfocado en terminar con los palestinos en Cisjordania, ¿no? Ahí encontraron y una situación regional, una situación en la cual además la situación regional Israel venía avanzando, ¿no? Con una serie de acuerdos con los países árabes, en los cuales tendía a normalizar su situación. Sí, claro, sí, Arabia Saudita e Israel, ¿no? Sobre todo. El último acuerdo, ¿no? Estaba el acuerdo de Abraham, que había empezado previamente, ¿no? Los acuerdos de Abraham con Emiratos, con Marruecos, con Sudán, implicaban acuerdos de reconocimiento y normalización de la situación, apertura comercial, y en la última época avanzaban con ya un país de gran importancia regional como es Arabia Saudita. Había habido una misión de alta envergadura israelí en Arabia Saudita. Bueno, eso implicaba que Israel pasaba a normalizar su situación regional, ya dejaba de ser un Estado con hipótesis fuertes de enfrentamiento con todos los estados de la región y pasaba a ser un Estado. Bueno, en ese momento, y a su vez con la situación palestina en pleno retroceso y con una operación militar preparada para romper el esquema de avance, ¿no? Había un esquema de avance político, militar israelí que venía desarrollándose con una situación interna complicada, con una situación... Si uno ve los mapas, ve cómo el territorio palestino cada vez se va diluyendo, ¿no? Por el avance israelí y sobre todo en la zona de Cisjordania, claro. No así en Franja de Gaza, que está delimitado, ¿no? Claro, Franja de Gaza está delimitado porque lo que les interesa a los israelíes no es tanto la Franja de Gaza, sino Cisjordania, porque en Cisjordania primero es un territorio más grande. La Franja de Gaza tiene 300 kilómetros, pongámosle cuadrado, y Cisjordania tiene 4.000, son muy chiquitos todo igual, ¿no? Pero la Franja de Gaza es un territorio donde está el río Jordán, donde está Jerusalén, donde hay más territorios posibles de ser irrigados, más agua, más por ser cultivados. No olvidemos que nosotros estamos acostumbrados, acá estamos llenos de agua, pero es un territorio Palestina, Medio Oriente en general, pero Palestina en particular, donde el agua es central. Si vos controlas las fuentes de agua, y una de las peleas que hay en Cisjordania particularmente es por las fuentes de agua, ¿no? Israel se venía apropiando de todos los territorios donde hay una fuente de agua, quitándole la fuente de agua a los palestinos, dejándolos sin agua y ellos dándole el agua, con lo cual cortan el agua. A discreción de ellos. Te quería consultar porque ahí, nombrabas Arabia Saudita. ¿Cómo pensás que se va a reconfigurar ese mapa geopolítico a partir de este conflicto? Estoy hablando de Egipto, Siria, Irán sobre todo también. ¿Y qué va a pasar con esos acercamientos si pensás que hubo entre Israel y Arabia Saudita si se ponen en juego? No, yo creo que uno de los principales objetivos de la acción, más allá de la acción militar, yo supongo y creo que es claro que la operación palestina no pensaba apropiarse militarmente de un pedazo del territorio ocupado actualmente por Israel, porque militarmente no están en condiciones. Una vez que los israelíes movilizan 100.000, 200, 300.000 hombres con tanque, aviones, no se puede, ¿no? Ahora bien, el principal objetivo en términos políticos, ¿no? En términos geopolíticos, en términos de relaciones internacionales, era derrotar a Israel en el plano justamente de las relaciones internacionales en la región, ¿no? Y uno de los éxitos iniciales, evidentemente, ha sido
la posición de Arabia Saudita, ¿no? Arabia Saudita, inclusive durante los acuerdos, siempre uno de los frenos para los acuerdos con Israel era que le pedía algo, ¿no? Algo a cambio. Lo que pasa es que los israelíes no dan nada. Los israelíes van por la limpieza étnica del lugar, claro, por la eliminación del conjunto de la población, no, ni siquiera algo simbólico. O sea, de los acuerdos de Oslo no queda nada. Está mucho más atrás. O sea, los israelíes hasta dinamitaron, o no dinamitaron, ni siquiera tomaron en cuenta la propuesta de Trump, que era nada. La propuesta de Trump era un Estado títere al interior del Estado de Israel. Tampoco la aceptaron. Bueno, la situación de la relativa derrota, ¿no?, de la autoridad palestina y del quietismo con algunas acciones que se veían por parte de los palestinos, permitía que finalmente los estados árabes fueran acordando, ¿no? Hay que vea que está Turquía también, que es otro estado importante. Ahí un actor central es sin duda Arabia Saudita. Mientras Arabia Saudita se mantenga, por lo menos simbólicamente y económicamente también, ¿no?, porque eso pesa, sin unas relaciones normalizadas con Israel y respaldando directa o indirectamente la causa palestina, bueno, ahí la situación de Israel se vuelve complicada como para transformarse en un estado más normalizado en la región, ¿no?, que es el objetivo, pasar a una nueva etapa, ¿no?, de ser un estado colonial a ser un estado gendarme, de ser un estado gendarme a ser un estado imperialista en guerra, a pasar a ser un estado normal, un estado más, que es el objetivo que el gobierno israelí tiene con el conjunto de los territorios del antiguo mandato palestino inglés, ¿no? Ese es un objetivo. Otro objetivo que han logrado, me parece, es que la actitud siempre ambigua de Egipto desde los acuerdos de Camp David, ¿no?, la actitud ambigua de Egipto, hoy una actitud de pedir la mediación es un éxito palestino. Claro, ¿no? Pues eso te iba a preguntar sobre Hamás, ¿no? Porque estaría bueno hablar un poco también del pueblo palestino, recordar, bueno, desde el 48, la creación del Estado israelí puso, bueno, un pueblo palestino que era un protectorado inglés, ¿no? Y, digamos, pasó un tiempo hasta que se empezó a organizar la resistencia, ¿no?, con lo que fue Al-Fatah, que está muy bien expresado en las notas de Rodolfo Walsh en el diario Noticias del año 74, cuando Walsh viaja a Palestina y, bueno, se interioriza, ¿no?, de toda esa pelea. Y si uno va de la década del 70 a la actualidad, ve cómo ha avanzado, ¿no?, la colonización, ¿no?, el apartheid de Israel sobre el pueblo palestino. Ahora, hoy tendríamos como dos grandes sectores. Uno es Hamás y otro es la OLP, ¿no?, sí, que es Al-Fatah. Al-Fatah, sí. Que, bueno, Al-Fatah gobierna Cisjordania y tiene de alguna manera todo lo que es la diplomacia internacional, todos los embajadores ley que hemos escuchado en Inglaterra, claro, bueno, incluso acá en España, son del sector de la OLP. Y es Hamás que acá, bueno, de hecho, Massa ha planteado que de ser presidente lo va a plantear como una organización terrorista. Hay que decir que son un grupo político en la interna del pueblo palestino que está en Franja de Gaza. Ahora, se ha hablado, por ejemplo, algunos analistas decían Hamás es una creación israelí. ¿Esto es así? No, a ver, vos contaste la historia. Generalmente se subestima la resistencia palestina. Claro, por eso. No, hay gente que tiene una tendencia a ver cualquier acción de resistencia como una maniobra de inteligencia del enemigo, ¿no? Bien. Hay un tema que vos planteaste, un pantallazo histórico, ¿no?, muy amplio. La idea de la creación de un Estado judío surge allá para fines del siglo XIX, ¿no? Hay muchos que lo plantean ya dentro de las comunidades europeas judías en el auge del nacionalismo estatal, nacional, ¿no? Ahí hay varias opciones, ¿no?, se plantean, y una de las opciones que plantea, una es Argentina, ¿no? Y otra está en el libro están los planteos de Teodoro Herzl, el famoso teórico, ¿no?, que no era de los más radicales tampoco. El padre, ¿no?, del sionismo. El ¿no?, padre del sionismo, que no era de los más radicales, ni de los más duros, ni nada que se le parezca. Había peores, digamos. Había mucho peores, ¿no? Dice, bueno, diferentes lugares, y dice, bueno, óptimo sería por ahí Palestina, ¿no?, por lo mítico de la existencia de un Estado judío digamos allá por el año 1000 a.C. hasta la época de los romanos, básicamente, o alguna. Después
digamos, la zona fue una zona en la cual hubo población judía como en muchos otros lados, pero una zona bajo administraciones de diferentes estados, ¿no? Desde los asirios hasta el Imperio Otomano, donde indudablemente, sobre todo a partir del año, primero la población cristiana, ¿no? La época del Imperio Bizantino, después la población musulmana a partir del año 700, cuando los musulmanes, cuando el Islam se expandió por toda la zona, fue absolutamente mayoritaria, ¿no? La mayoría de la población y una civilización bastante asentada, ¿no? Lo digo siempre para quitar la imagen de territorio vacío, donde había unas tribus beduinas de nómades que estaban por ahí como si fueran la tierra tribus, sin ¿no? pueblo Bueno, y el pueblo sin tierra, ¿no? Cualquiera, digamos, si vos hasta las películas de las cruzadas te muestran que había ciudades con árabes, digamos, que eran civilizaciones muy antiguas, digamos. El momento clave, como vos decís, empieza con todo el tema del mandato, cuando los turcos pierden, los otomanos, ¿no? Los turcos otomanos, el Imperio Otomano, pierde la guerra, pelea junto a Alemania, ¿no? Pierde la Primera Guerra Mundial. Las potencias imperialistas vencedoras, que son Francia e Inglaterra principalmente, se reparten en una timba Medio Oriente, ¿no? Tiran línea por ahí, dicen esto para vos, esto para mí. Hay todas unas discusiones, los franceses quieren una parte de Palestina, los ingleses la quieren para ellos. Bueno, finalmente se reparten y los franceses se quedan con Siria y el Líbano, ¿no? Como sabemos, y los ingleses se quedan con Irak, Jordania y Palestina. De exclusivamente esa zona hablo, porque tienen mucho más ambos, ¿no? Por esa zona. Ya los ingleses tenían el protectorado en Egipto, ¿no? Se quedan con Palestina. Y para quedarse con Palestina y generarse un cierto grado de legitimidad, el ministro de Relaciones Exteriores británico, Dufour creo que se llama, junto con Rothschild, el barón Rothschild, hacen la declaración de Dufour, que es el ministro británico, antes del final de la guerra, cuando todavía no han ganado, porque necesitan plata. Necesitan plata para la gran ofensiva que están planificando para vencer a los turcos desde de tomar Palestina. Ahí estaban los turcos, el ejército turco, mandado por generales alemanes, ¿no? Y finalmente vencen, y ya tienen la promesa, no de un Estado judío, ojo, de un hogar nacional, una cosa media ambigua, ¿no? Un hogar nacional. Y ahí ya la colonización israelí, la colonización judía empieza a aumentar bajo el mandato inglés en forma muy grande. Muy grande, decimos que pasa de haber un 1%, 2-3% de Israel de personas de confesión judía a haber un 7, 8, 10%, ¿no? La mayoría sigue siendo abrumadoramente árabe, ¿no? O musulmana o cristiana, porque hay mucho cristiano había. Porque toda esa zona que fue el origen del cristianismo, ¿no? Y a su vez fue de las cruzadas, tuvieron los reinos cristianos. Está el Santo Sepulcro. Claro. Está el Santo Sepulcro, ahí había también mucho cristiano. Lo mismo que en el Líbano. Ahí empieza la colonización y empiezan los primeros incidentes fuertes entre los colonos israelíes, venidos principalmente de Europa, y los colonos judíos, digamos, y venidos principalmente de Europa, y las poblaciones locales, ¿no? Y las poblaciones locales. Incidentes fuertes, ¿no? Incidentes fuertes. Cuando termina, bueno, eso después viene la Guerra Mundial, en general los judíos pelean en formación, inclusive hay formación, el Stern, Menachem Begin, ¿no? Pelea a la cabeza de una brigada judía junto a los ingleses en la campaña que los ingleses hacen para tomar Siria, porque Siria queda del lado de Vichy, o sea, el lado pro-alemán, digamos, ¿no? O sea que los judíos van teniendo una estructura militar, ¿no? Importante. Cuando termina la guerra, como todos sabemos, se da lo que es el genocidio judío y demás, lo cual genera en Europa, y generan los judíos de lugares en los cuales por ahí no había ninguna idea de irse a vivir a un desierto, digamos, estaban por ahí. Genera la idea de que, bueno, nos vamos a ir a Palestina, ¿no? O sea, hay un crecimiento importante del consenso para la emigración, ¿no? Y a su vez, a nivel internacional, hay un consenso importante de crear un Estado judío, ya, ¿no? Un Estado judío. Pensemos que en esa época solo votan, todos los países del tercer mundo, salvo los latinoamericanos, son colonias todavía, ¿no? El consenso en la ONU es entre los europeos, la Unión Soviética y los países que hay régimen que liberó la Unión Soviética, sí, o que el proceso de descolonización no había empezado todavía. Después, claro, ahí no votaron ni los egipcios, ni los argelinos, ni los africanos.
Pero igual la ONU lo que resuelve es una partición, ¿no? Una partición de Palestina. La partición de Palestina en 2 pedazos, en los cuales en un pedazo, que es más o menos el 50 y pico por ciento, están sería el Estado judío, y otro pedazo sería el Estado palestino. Evidentemente lo que pasa es que todavía la población sigue siendo mayoritariamente árabe. Inclusive dentro del Estado judío, donde un porcentaje de la parte que sería judía, donde el porcentaje altísimo de la población es árabe, y la llegada de los judíos no es posguerra, digamos, la primera gran oleada es de posguerra. Eso, bueno, hace que los nacientes, aún nacientes estados árabes reaccionen, ¿no? Reaccionen en contra, porque ya venían con una idea contraria a esta colonización judía desde antes de la Segunda Guerra y durante la Segunda Guerra. Y si bien son colonias, o semicolonias, Egipto, Siria, todo eso, tienen formaciones militares propias. O sea, mientras Rommel y Montgomery, o Rommel y los ingleses pelean, hay un ejército egipcio que no pelea, porque los ingleses no le tienen confianza, pero hay un ejército egipcio en Egipto, ¿no? Bueno, son ejércitos más débiles, ¿no? Y esos ejércitos atacan y pierden. Pierden contra el ejército israelí. En ese momento los israelíes ocupan otro porcentaje alto del territorio que debía ser asignado en esa partición a los palestinos. Ya estamos a fines de los 60. No, acá estamos en 1948. En 1948 ya de lo que le correspondía por la ONU le había dado a los palestinos, ya la mitad, pongámosle un 30 o 40%, ya se lo apropian los israelíes. Bien. Y ahí queda Gaza y Cisjordania. Lo que hoy es Gaza y Cisjordania. Cisjordania bajo autoridad de Jordania y Gaza bajo Estado egipcio. Hay otra guerra más inmediatamente después en la cual ingleses y franceses Nasser da un golpe de Estado, el ejército da un golpe de Estado y instaura un régimen nacionalista en Egipto. Y el régimen nacionalista decide nacionalizar el canal de Suez, que es franco-británico, digo. Los británicos y los ingleses planifican una acción en la cual arreglan con el Estado de Israel ya establecido que ataque con excusas porque ¿qué hacen los árabes? Siguen apoyando la insurgencia, ya apoyan la insurgencia palestina, ¿no? Entonces, con la idea de que hay incursiones palestinas que Israel ataque, entonces cuando Egipto responda, las fuerzas franco-británicas van a invadir apoyando a Israel, pero diciendo que son mediadores, ¿no? Israel ataca, avanza por en el 56, ¿no? Avanza por el Líbano, y cuando los egipcios van a responder, las tropas franco-británicas ocupan Port Said y atacan el canal de Suez intentando ocuparlo. Ahora bien, en ese momento, tanto Estados Unidos como Rusia se oponen. Dicen, bueno, en la época de los imperios tradicionales se acabó, ahora los imperios van a ser de otra forma, así que se retiran, se nacionaliza el canal de Suez, en ese momento los israelíes se retiran, pero ya tenemos una guerra, ¿no? Una guerra importante. La segunda guerra se va a producir en el 68. Esta es importante, ¿por qué? Porque se produce el segundo gran desplazamiento de población palestina. El primero, de cientos y cientos de miles, fue en el 48. El segundo, de cientos y cientos de miles, volvió a ser en el 68. Cuando en la Guerra de los 7 días, Israel hace una guerra preventiva y ataca. Ataca, ocupa Sinaí, ocupa Cisjordania, ocupa Gaza, ocupa circunstancias, ocupa una parte de las alturas del Golán, y expulsa a los palestinos, ocupa cientos de miles de palestinos, y ahí la OLP deja de estar en Cisjordania y Gaza y pasa a estar en Líbano. Estamos hablando que la resistencia palestina, particularmente, y en esa época del conjunto de los estados árabes, es desde el origen, ¿no? Inclusive desde previo al origen, ¿no? Desde previo a que haya estados árabes, ¿no? Desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Después
nuevamente los árabes esta vez planifican una acción que tiene mucho paralelo, tiene un remoto paralelo con la actual de Hamas, en la cual aprovechan la festividad de Yom Kippur para atacar por sorpresa. Claro, justo ahora se cumplieron 50 años. Se cumplieron 50 años, porque no es que, el Mossad es inviolable. Bueno, en la guerra de Yom Kippur los árabes ya lo habían engañado. Digamos, ¿no? Habían aprovechado, habían generado un ocultamiento de sus movimientos y atacaron por sorpresa, y Egipto en ese momento cruzó el canal de Suez, que no había unas poderosas fortificaciones. Bueno, lo cierto es que volvieron a ganar. Los israelíes los contuvieron, más que volvieron a ganar. Los israelíes los contuvieron con eficacia, con un apoyo, con una cantidad de armas provistas por los norteamericanos importante, ¿no? De municiones de armas y demás, que le permitió reponer y se produjo digamos, un cambio geopolítico. Ahí Egipto, a partir de eso, ahí ya estaba Sadat, decidió hacer un acuerdo con Israel. Y el acuerdo con Israel fue reconocer a Israel, ¿no? Y retirarse y que Israel con el tiempo se retira de Sinaí. Israel aceptó retirarse del Sinaí, pero no de Gaza, ¿no? Claro, a ver, nos estamos quedando sin tiempo, son las 10 de la mañana, estamos con Guillermo Cabiasca, y hiciste igualmente un repaso que, bueno, tendríamos que hacer un programa entero, ¿no, Ley? Para poder explicar toda la historia, pero es interesante porque uno diría, los 70 fueron una avanzada, bueno, con el petrodólar, con todo lo que fue también el desarrollo de Estados Unidos en Medio Oriente, que se va a afianzar sobre todo en los 90, y ahora estamos cambiando, ¿no? Porque hay un mundo multipolar y uno entiende la ofensiva defensiva de Hamas en términos de, rediscutamos lo que viene pasando, que es el aniquilamiento del pueblo palestino. Exacto. Mirá, acá, digamos, si uno analiza la línea de tiempo de los últimos años, ¿no? Desde los acuerdos de Oslo hasta el presente, ha sido un avance de las posiciones más radicales del sionismo al interior del Estado de Israel y sobre todo para la resolución del tema palestino. Y sobre todo en los últimos años el avance ha sido brutal, o sea, ¿no? Eso se da, como decía en un principio, en un momento de reconfiguración geopolítica mundial. Hoy en día existe más autonomía en los diferentes estados. Turquía, Arabia Saudita mismo, Egipto, que se ha incorporado a los BRICS. Eso no significa que eso signifique necesariamente que los países de los BRICS tengan la misma posición al respecto. De hecho, la India es de los BRICS y apoya a Israel sin ninguna duda. Lo que era necesario, digamos, por eso era muy fuerte por el consenso general de la superestructura en contra, ¿no? Pero lo que era necesario es que alguien pateara el tablero. Si no se pateaba el tablero, el destino estaba escrito. Era el fin definitivo, digamos, en un lapso de tiempo de no muchos años. Y para cerrar, la Ley, entidad palestina. Ahora la pregunta es qué va a pasar en los próximos días, ¿no? Porque... Y se espera una invasión terrestre, ¿no? De la Franja de Gaza. El golpe que dio Hamas, que fue el más importante, insisto, sufrido por Israel en los últimos, de siempre, digamos, ¿no? Más que Yom Kippur. Más que Yom Kippur, porque en Yom Kippur nunca entraron los árabes al territorio que se reconoce como israelí. Vale esa aclaración. No. Más que Yom Kippur. ¿Y entonces? Yom Kippur los agarraron de sorpresa el día de la ofensiva y lograron cruzar el canal de Suez, lo cual era muy importante. Derrotaron la contraofensiva israelí en Suez y después hubo otra ofensiva más importante. Bueno, pero no. Esta es la primera vez que se ocupa, no en una acción de un grupo que va, pone una bomba y se va. No, en una acción militar durante más de un día, y hay que movilizar tropas para echarlo, una parte del territorio, y se coloca todo el territorio de Israel bajo alerta y bajo objetivo, en lo cual nunca había pasado. Nunca había pasado. Ninguna parte del territorio israelí que estaba hoy bajo cuidado. ¿Cómo está el territorio palestino siempre, en realidad, no? Claro. Lo que está preparando ahora Israel es una operación militar terrestre, lo cual, teniendo en cuenta las características de una guerra urbana, puede llegar a ser algo costoso.
Si nosotros nos atenemos a lo que a que Hamas y todas las demás fuerzas palestinas que participaron con Hamas, ¿no? Que son unas cuantas, pero las más conocidas son el Frente Popular, el Frente Democrático, la Yihad Islámica, pero hay otras más, ¿no? Que participaron de esta acción, o por lo menos Hamas, sin duda, el grado de profesionalismo que demostró indicaría que si comparamos con otras batallas urbanas en similares situaciones, y cumplen con las expectativas que todos los analistas militares le dan, puede llegar a ser muy difícil, un ejército mucho mayor finalmente ocupa un espacio, ¿no? Y Palestina lo que no tiene, Gaza es una espalda estratégica, es eso, es Gaza, no hay más que Gaza, digamos, no se pueden ir a ningún lado, no tienen capacidad de movimiento, están ahí, ¿no? Pero ocupar una zona urbana con un defensor preparado, una fuerza mucho menor numéricamente y con mucho menos armas puede tener muchas más posibilidades y causar grandes bajas. Bueno, yo creo que el objetivo no es ese, ni siquiera causar grandes Vietnam, bajas. ¿no? Vietnam es en realidad de diferentes tendencias, ¿no? Es Stalingrado, es Grozny, es Mosul con el Estado Islámico, digamos, había 8.000 Estados Islámicos, que nadie simpatiza con ellos, digamos, y 70.000 norteamericanos, kurdos, iraquíes perfectamente capados, y costó un mes echar a unos tipos que tenían autos bomba, porque estaban bien preparados. Grozny, el ejército ruso, fue contra los chechenos, fue una sangría para el ejército ruso. Venció finalmente, pero fue una sangría. Ahora bien, acá el objetivo yo creo que no es tanto vencer al ejército israelí en una batalla prolongada dentro de Gaza. El objetivo es alterar de tal forma la situación regional que Israel tenga que sentarse a negociar un nuevo piso. Es decir, de acá no pasan más y negociamos cómo hacemos para conseguir algo. Después de eso lo deberán recibir los palestinos, ¿no? Guillermo Cabiasca, gracias, compañero. Aporte, ¿no, Ley? Para poder entender. Nos hemos pasado un poco, valió la pena, para hablar de el tema de la semana, sacando, ¿no? Todo lo que estamos viviendo aquí en la Argentina.